Yo creo que hicimos un partido muy completo, la verdad que lo tuvimos bastante controlado durante todo el partido. Sí que es verdad que hubo un momento que fue un poco vertical el equipo en la primera parte, pero bueno, porque ellos dejaban muchos espacios atrás y había mucho hueco y nos precipitamos en algún momento, pero bueno, yo creo que hicimos un gran partido. Ellos tampoco han llegado muchas veces en los 90 minutos, creo que ninguna clara, así que muy contentos. Empezase a ver cada vez, bueno, supone que coa confianza que dan os resultados, que se vos veis xogando cada vez con máis soltura e creando tamén eses dinamismos que tiñades seguramente a temporada pasada xa, non? Cada vez se parece máis o Bergantiños da temporada pasada. Sí, a ver, al principio empiezas con un poco de respeto a la liga porque es nueva, no conoces a los equipos, no conoces el nivel más o menos que hay, pero bueno, poco a poco te adaptas a ello. Yo creo que ahora estamos en un muy buen momento, estamos muy cómodos jugando y la verdad que así lo reflejan los resultados. Notase que vos coñecedes perfectamente, que vos entendedes o campo, especialmente nesa área de ataque. Sí, porque la gente de arriba llevamos un par de años juntos, sabemos más o menos cómo nos movemos cada uno, las virtudes de cada uno y eso se nota en el campo, la verdad. Oxe, destes todos, pero especialmente ti, destes o 120%, valeirados no campo, nun partido que tivo tantísimo ritmo e creando moitísimas ocasións desde o primeiro ata o minuto, non sei cando te sustituíu, pero... Sí, 75, 80, non me acordo moi ben, la verdad. Non sei se foi dos teus partidos máis completos que recordes. Bueno, la verdad que sí, que fue un buen partido, pero no sé valorar ahora si fue de los más completos o no, pero la verdad que creo que todo el equipo estuvo muy bien y cuando el equipo está bien, tú también sueles estar bien individualmente, entonces la verdad que fue un buen trabajo de todo el equipo y estamos muy contentos por ello. Terceira victoria consecutiva, que vos pon na zona máis alta da clasificación. Como dixo ao principio da temporada que estabades con un pouco de respeto á categoría, seguro que non imaginabas, non? Estar agora... No, la verdad que aparte en esta categoría es muy difícil hacer 2 o 3 victorias consecutivas porque bueno, son partidos muy igualados y es complicado, además con 2 o 3 victorias como ha pasado cambias de estar abajo que es donde estábamos a estar arriba de la clasificación, pero bueno, no hay que conformarse con eso, hay que seguir trabajando e intentar sacar las máximas victorias posibles. Jorge, te quería consultar un detalle, creo que en el minuto 77 antes del gol de Boedo hacéis una permuta, Boedo y tú pasas a la banda derecha, Boedo se pasa al centro. ¿Qué buscabais exactamente con ese cambio? Pues no lo sé, fue un cambio del míster, yo me imagino que a ser a pierna natural que quería buscar centros al tener a Eusebio arriba, pero bueno, tampoco duró mucho porque fue el gol que nos volvimos a cambiar de posición y después volvimos a lo mismo, pero bueno, yo creo que era para buscar centros por la banda derecha y aprovechar a Eusebio.